Nos dijeron que guardáramos silencio. El Consejo Galáctico, henchido de arrogancia y siglos de poder blando, había dejado clara su posición. La Tierra debía ser desarmada, desconectada y sumisa. Nada de viajes más rápidos que la luz, nada de colonias extraplanetarias, nada de sistemas de defensa, solo silencio y servidumbre bajo los estandartes de la paz. Habíamos firmado el acuerdo generaciones atrás, cuando la humanidad todavía creía en las mentiras de la unidad. Cuando todavía pensábamos que teníamos un asiento en la mesa. Éramos ingenuos, desesperados por pertenecer, desesperados por ser vistos. Pero la paz era una correa. Y la Tierra aprendió a roer la cadena. La historia oficial dice que la humanidad se desvaneció, que aceptamos nuestro lugar, que dejamos de innovar, dejamos de crecer, que nuestro silencio era sumisión. Lo que no sabían, lo que el Consejo nunca se molestó en entender, era que los humanos hacen su mejor trabajo cuando nadie mira. Cuando el mundo nos da la espalda, es cuando empezamos a construir ciudades subterráneas, sistemas de lanzamiento extraplanetarios, armas prohibidas por toda ley interestelar. No seguimos sus reglas. Construimos nuestro propio maldito proyecto. Nos advirtieron formalmente, diplomáticamente, arrogantemente. Se enfrentarán a sanciones, dijeron. Las violaciones del tratado no serán toleradas. Amenazas huecas. Asumieron que los necesitábamos. Que necesitábamos su tecnología, su aprobación, su aceptación. No respondimos. Ni una sola vez. Durante 147 años, la Tierra se oscureció. Sin señales, sin comercio, sin embajadores. Un mundo muerto para el resto de la galaxia. Circulaban rumores de que nos habíamos autodestruido, de que la Tierra se había colapsado por su propia codicia y caos. Esa era la historia que se contaban a sí mismos porque les hacía dormir mejor. Pero nunca estuvimos muertos. Nos estábamos preparando. Yo estaba allí, en el puente del Nox Eternum, el primer acorazado de mando de la Tierra. Cuando rompimos el silencio, cuando la flota emergió de las sombras de la nebulosa del velo, camuflada y lista, una fuerza de 2000 naves, con cascos negro mate diseñados para absorber la luz, sin insignias, sin banderas, solo la muerte moviéndose silenciosamente hacia la Asamblea Galáctica Central que orbitaba Serint. Ningún mensaje, ninguna advertencia. El primer vistazo que el Consejo tuvo de nosotros fue un horizonte sin estrellas. Nuestras naves eclipsando sus soles. Recuerdo el silencio en nuestra sala de control, no por miedo, sino por reverencia. Cada hombre en ese puente sabía lo que significaba ese día. Cada piloto de la flota había crecido bajo la bota del Consejo. Padres ejecutados por alzar la voz. Madres desaparecidas por enseñar la historia de la Tierra. No éramos soldados. Éramos descendientes de los traicionados, de los olvidados, de los perseguidos. ¿Estado? Pregunté, mi voz lo único que cortaba el silencioso zumbido del buque de guerra. Escudo de fase fijado, armas cargadas. Todas las alas reportan en verde, respondió el comandante Idris, sus nudillos blancos alrededor del borde de la consola. Posición de la flota. Me volví hacia nuestra IA, el único sintético en el que confiábamos, diseñado por humanos. Para humanos. Formación completa. Estamos bloqueando la luz visible del hemisferio occidental de Sirint. ¿Están ciegos?, respondió. Perfecto. Me conecté al comunicador de toda la flota. Cada hombre y mujer en nuestras fuerzas me oiría. Sin dramatismos, sin discursos, solo la verdad. Esto no es una guerra de conquista, dije. Esto es un recordatorio. Esto es un pago cobrado en silencio y entregado en la oscuridad. Que vean lo que crearon. Abrimos fuego antes de que siquiera enviaran una transmisión. Sin escudos, sin piedad, sin vacilación. No estábamos allí para negociar. Estábamos allí para recordarles. La humanidad no olvida. El primer disparo no provino de mi nave. Vino del Volante, un crucero furtivo construido en la Tierra que había permanecido en silencio durante casi un siglo. Su carga impactó una de las estaciones orbitales exteriores del Consejo, un centro de retransmisión diplomático que una vez había silenciado la protesta de la Tierra con una simple orden de apagado, un corte de señal,
una desconexión. Esa era su manera. No disparaban misiles. Disparaban leyes, sanciones, manipulaciones, y nosotros sangrábamos en silencio. Pero ya no más. La explosión estalló sin sonido, al menos en el vacío del espacio. Pero dentro de nuestro puente de mando, cada alma la sintió como un trueno en sus huesos. Nadie habló. Solo observamos cómo el fuego florecía hacia afuera, silencioso, majestuoso y final. Estaban reaccionando ahora. Se podía ver en el caos repentino de la red de defensa del Consejo. Descoordinados, confundidos, lo suficientemente arrogantes como para creer que nadie se atrevería a desafiar su autoridad. Aún no lo entendían. Esto no se trataba de poder. Se trataba de memoria. Tenía 12 años cuando sacaron a mi padre a rastras de nuestra casa en Nueva Addis. Era ingeniero de sistemas, el tipo de hombre que solía arreglar paneles solares con sus propias manos y soldar satélites para devolverlos a la vida. No era un luchador. No hasta que empezó a hacer preguntas. Fue entonces cuando llegaron los observadores. Todavía recuerdo el sonido de sus botas en el suelo de metal. El hueco clac 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 resonando a través de nuestra pequeña unidad de cúpula. Mi madre gritó. Yo me quedé helado, observando cómo 2 ejecutores uniformados del Consejo le ponían una bolsa en la cabeza y lo aturdían. Sin palabras, sin cargos, solo la orden del Consejo 6719, violación del Acuerdo de Autonomía Tecnológica. Nunca regresó. Dijeron que fue reubicado en una instalación de rehabilitación pacífica. Pero ¿qué es sus registros de comunicaciones 2 años después? Murió 4 días después de su arresto. Columna vertebral aplastada, hemorragia interna. Lo llamaron un accidente. Nunca volví a creer en la paz después de eso, y nunca olvidé. Fue entonces cuando me uní al proyecto Erebus, la primera chispa de rebelión enterrada en las profundidades de la corteza de la Antártida. Todo eran susurros en aquel entonces. Unos pocos científicos renegados, militares deshonrados, estudiantes como yo que no tenían nada que perder. Operábamos en silencio, excavando en los archivos fracturados de la Tierra y recuperando el conocimiento que el Consejo nos había obligado a borrar. Se suponía que debíamos olvidar, involucionar, convertirnos en nada más que primitivos obedientes bajo la supervisión pacífica de la Asamblea Galáctica. En cambio, evolucionamos. Construimos lo que dijeron que no podíamos, y lo escondimos donde ningún telescopio lo encontraría jamás. Cada nave de nuestra flota nació en la sombra, construida dentro de asteroides ahuecados, bajo lunas heladas, o en las profundidades de campos de chatarra orbital donde la galaxia había arrojado su basura. Convertimos sus desechos en armas, sus ruinas en resistencia. Una vez se rieron de nosotros. Que se rían ahora con fuego en sus pulmones. El Nox Eternum se deslizó silenciosamente a través del campo de escombros mientras el escuadrón defensivo del Consejo se dispersaba como insectos. Sus naves no estaban construidas para una guerra real, más bien para la disuasión y la ceremonia. Hermosas, sí, pero frágiles. Nuestras naves eran pesadillas brutalistas. Sin curvas, sin vanidad, solo agujeros negro mate con armadura cuántica reforzada y placas de dispersión de calor. No estábamos aquí para hacer una declaración. Estábamos aquí para enterrar el pasado y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Comandante Idris, ¿cuántas firmas de resistencia? Pregunté. Escaneó el panel. Mínimas. Tardan en responder. Las comunicaciones internas indican pánico en el pleno de la asamblea. Sin coordinación. Bien. Activé de nuevo las comunicaciones de la flota. Necesitaba que cada hombre y mujer ahí fuera lo sintiera. Los objetivos están activos. Ninguna estructura civil, solo infraestructura del Consejo. Quemen sus sistemas, dejen sus voces en cenizas. Miles de clics resonaron por el canal. Esa fue la confirmación. Esa fue la voluntad de los olvidados. Observé cómo el primer cañón de defensa orbital colapsaba bajo los ataques coordinados de las alas 4 y 5. Un portanaves del Consejo intentó reposicionarse, pero el fauce abisal lo atravesó directamente por el vientre, destrozándolo con taladros de plasma diseñados para destripar naves el doble de su tamaño. No tenían respuesta para nuestra velocidad,
ni defensa contra nuestra rabia. De vuelta en el Nox, Idris finalmente habló, su voz baja. Esto no se siente como una guerra. Se siente como una venganza. Es ambas cosas, dije. Pedimos ser escuchados. Nos silenciaron. Ahora hablamos a través del fuego. No discutió. No estábamos aquí solo para destruir. Estábamos aquí para revelar. Para mostrar a la galaxia la verdad que habían ignorado. Durante décadas, la Asamblea había pintado a la humanidad como inestable, primitiva, violenta. Tergiversaron nuestra historia, filtraron nuestro pasado a través de su propaganda. Ocultaron las atrocidades que cometieron detrás de tratados y burocracia. Nos convirtieron en los villanos de la historia que escribimos con nuestra sangre. Ahora le habíamos dado la vuelta al guión. En algún lugar entre los escombros y la luz ardiente del anillo de retransmisión central del Consejo, llegó un mensaje. Sin cifrar, canal abierto. Aquí el alto orador Terel del Consejo Galáctico. Se solicita alto el fuego. Estamos preparados para negociar los términos. Dejé que el mensaje colgara en silencio. ¿Términos ahora? Toqué el comunicador. Aquí el almirante Cade Ardent de la Flota de Reclamación de la Tierra Unida. Sus términos fueron dados hace un siglo. Nos dijeron que guardáramos silencio, así que escuchamos. Ahora es su turno. Luego corté la línea. Idris me miró por un segundo, luego apartó la vista, una media sonrisa temblando en su rostro. No lo dijo en voz alta, pero lo vi en sus ojos. Ya era hora. Una hora después, el centro neurálgico sobre Quint 7 cayó. No lo bombardeamos. Lo tomamos, lo abordamos, pusimos a su liderazgo bajo custodia. ¿Sin ejecuciones? Todavía no. Esa parte vendría después, cuando comenzaran los juicios. Cuando los registros se mostraran en cada rincón de la galaxia, cuando reprodujéramos las grabaciones ocultas de la supresión de la Tierra, de nuestros niños arrastrados a campos de reeducación, de los disturbios que enterraron, las hambrunas que causaron con restricciones comerciales, las enfermedades diseñadas, los programas de esterilización. Lo teníamos todo grabado, archivado, escondido en las estrellas. La galaxia aprendería lo que el Consejo trató de borrar. Y quizás, solo quizás, entenderían por qué los cielos se oscurecieron el día que la humanidad regresó. Después de la batalla, me quedé solo en la cámara de observación. Debajo de nosotros, el planeta Sirint giraba como si nada hubiera cambiado, pero todo lo había hecho. Detrás de mí, Idris entró. Sabes que este no es el final. No, dije. Es el principio. Él asintió lentamente. Tendremos enemigos. Siempre los tuvimos. Y aliados. Me volví para mirarlo. Vendrán cuando vean la verdad. Cuando se den cuenta de lo que se hizo en su nombre. Y si no lo hacen, bueno, todavía tenemos la flota. Que vengan. Que la galaxia vea que la humanidad no se arrodilla. Nos adaptamos. Soportamos. Recordamos. Y cuando regresamos, traemos la oscuridad con nosotros. 3 días después de la caída de Sirin 7, la galaxia todavía estaba en shock. Las noticias se propagaron más rápido que la luz. Los canales una vez prístinos del Consejo ahora transmitían bajo nuestros términos. Por primera vez en casi 2 siglos, la voz de la Tierra resonó en sistemas que habían olvidado que siquiera existía. La mayoría no podía creerlo. Unos pocos gritaron propaganda, pero las imágenes no mentían. Los cielos se oscurecieron. Las torres cayeron. El Consejo se rindió. Y la humanidad había regresado. No como mendigos, sino como verdugos con precisión quirúrgica. Nuestra flota no arrasó el planeta. Ese no era el objetivo. No éramos conquistadores. Éramos testigos. Y estábamos a punto de poner a la galaxia en juicio. Pero no todos estaban listos para enfrentar la verdad. Especialmente aquellos que habían sido cómplices. Me presenté ante la Cámara del Consejo 2 días después, ahora destrozada y despojada de su arrogancia. Los estandartes habían sido arrancados. Los antiguos símbolos de unidad galáctica, eliminados. El enorme estrado dorado donde los altos oradores una vez dictaban sentencia estaba partido por el centro, volado durante el asalto. Se sentía poético. A mi alrededor,
Los antiguos líderes se sentaban con las manos atadas y las cabezas bajas. El alto orador Terel, el secretario Dallon del Pacto Centauri, incluso Renalba, el enlace nacido en la Tierra que traicionó a su planeta por un asiento en la mesa del Consejo. Lo llamaban un moderado, una voz de paz, un hombre que intentó evitar que el Consejo tomara represalias contra la Tierra después de los disturbios de protesta en 2231. Pero no los detuvo. Firmó las órdenes. Y gente como mi padre pagó el precio. Ahora se sentaba debajo de mi encadenado, sus túnicas una vez plateadas empapadas en sudor y vergüenza. ¿Entienden por qué estamos aquí?, pregunté, mi voz amplificada por el antiguo sistema de transmisión del Consejo. No dijeron nada. Cobardes, todos ellos. Tan ruidosos cuando tenían el poder, tan silenciosos ahora que se había ido. Me volví hacia la sala llena de cámaras, drones y sistemas de comunicación que transmitían este tribunal a través de 4000 sistemas. Cada colonia, cada puesto de avanzada, cada mundo que alguna vez llamó peligrosa a la Tierra estaba observando. Activé la primera grabación holográfica. Apareció un video granulado. Una transmisión archivada de una celda de detención del Consejo en 2197. Mi padre, magullado y ensangrentado, estaba sentado encadenado a una silla de metal. Un interrogador del Consejo estaba de pie frente a él. Tus diseños violan las ordenanzas tecnológicas interestelares. ¿Por qué procediste?, preguntó el interrogador. La voz de mi padre, temblorosa pero firme, resonó en la cámara. Porque necesitábamos agua limpia. Porque cortaron la tecnología de filtración cuando nos negamos a desmantelar nuestra red de defensa orbital. Hizo una pausa. Porque mi hija se estaba muriendo. Entonces la transmisión se cortó. El silencio se apoderó de la cámara. Me volví hacia Renalba. Usted firmó las sanciones que llevaron a la pérdida de más de 4 millones de vidas en las regiones ecuatoriales de la Tierra. Lo hizo con una sonrisa. Le dijo a la asamblea que era por su seguridad. ¿Cómo se declara? Él me miró, con los ojos vacíos. Hice lo que creí correcto. Bajé los escalones y me paré frente a él. Pensaste mal. Y entonces le di un puñetazo. El sonido retumbó en la sala. Su cabeza se giró bruscamente. Un diente voló por el suelo pulido. Nadie se movió para detenerme. Ni guardias, ni protestas. Incluso los otros prisioneros no dijeron nada. Sabían que esto no era justicia. Era equilibrio. Más tarde esa noche, regresé al Noxum. El puente estaba más silencioso ahora. La adrenalina del asedio había pasado, reemplazada por la fría logística de la ocupación, el procesamiento de datos y la estabilización del sistema. Habíamos tomado el planeta, pero mantenerlo sería una guerra diferente. El comandante Idris estaba junto a la mesa holográfica, revisando las fuentes de inteligencia. ¿Alguna noticia de las colonias fronterizas?, pregunté. Él asintió sombríamente. Reacciones mixtas. Algunos se están celebrando. Otros se están armando. El miedo se propaga rápido. Sabía que eso pasaría. El regreso de la Tierra no solo sacudió al Consejo. Aterró a los sistemas que se habían beneficiado de nuestro silencio. Los que se enriquecieron comerciando bajo sus reglas. Los que nos vendieron. Los que pensaban que estábamos extintos. Temían nuestra memoria. Temían nuestra retribución. Bien. Además, añadió Idris, interceptamos una transmisión cifrada desde el espacio profundo. Origen desconocido. No era para nosotros, pero era sobre nosotros. Tocó la consola, y una voz distorsionada sonó. Fase 1 completa. La humanidad ha revelado su mano. Inicien la operación sacrificio. Asegúrense de que no consoliden el poder. Desplieguen los activos de la Orden Negra. La señal se cortó. Lo miré fijamente. ¿Quién diablos es la Orden Negra? Parecía conmocionado. Fantasmas, se suponía que eran un mito. Rumores de la era presilencio. Operativos del Estado Profundo del Consejo, especialistas en guerra clandestina, unidades de infiltración, asesinos políticos. Y están activos. Si esa grabación es legítima, sí. Por supuesto, el Consejo nunca fue solo lo que veíamos. Ese era el espectáculo,
el escenario. Pero detrás del telón siempre había sombras moviendo piezas que nunca vimos. Pensamos que los habíamos quemado, pero una podredumbre como esa es más profunda. Y venían. Esa noche nos atacaron. No desde el espacio, desde dentro. Un ataque coordinado golpeó 3 de nuestras instalaciones orbitales simultáneamente. Drones suicidas, nanohackers, tormentas de fuego internas. No se trataba de reclamar Sirint. Se trataba de desestabilizar nuestro impulso. Y funcionó. Perdimos 128 personas. La mayoría de ellos ingenieros nacidos en la Tierra, no luchadores. Hombres y mujeres que habían creído en algo más grande que la supervivencia. Que pensaban que podíamos reconstruir. Observé la enfermería mientras llegaban los heridos. Hombres con los pulmones quemados, mujeres sin miembros, un chico no mayor de 16 años, ciego por metralla interna. El ataque no fue solo estratégico. Fue personal. Me paré junto a la cama del chico. Me agarró la mano con la poca fuerza que le quedaba. ¿Ganamos?, preguntó, con voz ronca. Asentí, aunque mi corazón dolía. Sí, y volveremos a ganar. Él sonrió, luego se desmayó. Pero no me moví. Ese chico nació en Marte. Su familia fue exiliada allí después de los disturbios por el agua en la Tierra. Nunca había visto los océanos. Nunca había respirado aire real. Se unió a la flota de reclamación con una identificación falsificada solo para luchar por un mundo del que solo había oído hablar en historias. Y ahora quizás nunca lo vería. No más compromisos, no más discursos. Si la Orden Negra quería una guerra desde las sombras, entonces me convertiría en la oscuridad que temían. No me importaba cuántas reglas tuviéramos que romper. La humanidad había seguido las suyas durante demasiado tiempo. Ahora seguirían las nuestras o arderían. 2 horas después, recibimos otra transmisión. Esta era para nosotros. Un rostro enmascarado apareció en la pantalla. Sin nombre, solo una voz fría y sintética. Deberías haber permanecido olvidado, almirante. El Consejo te mantuvo encadenado por una razón. La enfermedad de la humanidad era la contención. Acabas de propagarla. ¿Crees que tu venganza te hace fuerte? Todo lo que ha hecho es despertar a viejos enemigos, unos que la galaxia enterró, unos que hemos mantenido ocultos durante siglos. Esto no es tu renacimiento. Esto es tu extinción. Entonces la transmisión terminó. Idris me miró. ¿Les crees? Asentí. Creo que acabamos de hacer que la galaxia recuerde lo que se siente el miedo real. Y el miedo lo cambia todo. El ataque lo cambió todo. Sabíamos que esta guerra no sería limpia, pero no creo que ninguno de nosotros estuviera preparado para lo rápido que se extendería la infección. No a través de las estrellas, sino a través de nosotros. Sospecha, paranoia, miedo. Estas eran las armas más antiguas del Consejo, y fuimos lo suficientemente ingenuos como para creer que habíamos evolucionado más allá de ellas. Pero la humanidad no había cambiado. Simplemente habíamos escondido las grietas bajo cascos de acero y venganza. La Orden Negra sabía exactamente dónde cortar. La primera traidora fue encontrada en el compartimento de Ingeniería 6 del Nox Eternum. La teniente Hannah Kira, nacida en la Tierra, refugiada de 5ª generación de Marte, había servido en la reclamación desde el principio. Inteligente, disciplinada, ferozmente leal, o eso pensábamos. Había estado transmitiendo datos de ubicación a un satélite no registrado enterrado en la órbita baja de Sirint, enmascarado bajo protocolos de mantenimiento. La brecha no fue detectada hasta que fue demasiado tarde. 3 de nuestras naves de reconocimiento de avanzada fueron alcanzadas por misiles cinéticos justo fuera de la deriva de Perseo. Sin supervivientes, sin advertencia. La arrastramos nosotros mismos a la cubierta de interrogatorios. No suplicó, no explicó. Solo me miró con ojos vacíos, del tipo que ya había muerto por dentro mucho antes del crimen. Nos prometieron la tierra. Susurró como si esas palabras lo explicaran todo. ¿Ellos? Pregunté fríamente. Ella sonrió. Una cosa amarga. Los que despertaste, los que están debajo del Consejo. ¿Crees que esto termina con un tribunal? Esto no es una guerra, almirante.
Es un ritual. No lo entendí entonces. Lo entiendo ahora. La ejecutamos 2 horas después, no por rabia, por necesidad. La tripulación necesitaba sangre. Necesitaban certeza, y yo necesitaba dar un ejemplo. Dejarla pudrirse en una celda solo propagaría el cáncer. Murió sin miedo. Eso fue lo que me persiguió. Después de la ejecución, Idris me encontró en la cubierta de observación. No habló al principio, solo observó los restos ardientes del cinturón de satélites donde una vez patrullaban nuestras naves de reconocimiento. 3 intentos más de sabotaje, dijo finalmente. Naves diferentes, personas diferentes, todos de bajo rango, silenciosos, devotos, durmientes. Él asintió. Los habíamos subestimado. Pensábamos que la Orden Negra era un arma del Consejo, pero esto era más profundo. No era solo militar. Era religioso, fanático. Tenemos infiltrados en al menos 5 flotas, continuó. Posiblemente más. Hemos comenzado a realizar barridos de lealtad, pero la confianza ya está muerta, terminé. No lo negó. Esto era lo que querían. 3 días después, encontramos algo peor. Nuestros exploradores descubrieron una instalación oculta en el sector OS, una base lunar. Registrada por el Consejo pero abandonada desde hacía mucho tiempo, supuestamente. Los registros afirmaban que era una operación minera desaparecida. Pero cuando penetramos la superficie, encontramos laboratorios. Y dentro de ellos, niños, humanos, hibridados, modificados, cultivados en tanques como ganado. Algunos con mejoras mecánicas fusionadas al hueso. Otros diseñados para la docilidad. Sus mentes, pizarras en blanco. Esto no era evolución. Era fabricación. También había archivos. Viejos, que databan de antes del silencio. Uno destacaba. Proyecto Obediencia. Detallaba el plan del Consejo para crear una nueva generación de humanos. Biológicamente dóciles, emocionalmente atrofiados y estériles. Diseñados para desaparecer en 3 generaciones. Una raza entera criada para la extinción. No solo querían controlarnos. Querían borrarnos. Y casi lo consiguen. Me quedé en ese laboratorio durante horas. Observándolos dormir en sus cápsulas, algunos apenas mayores de 10 años, otros ya muertos, sus cuerpos desechados como herramientas defectuosas. Uno de ellos, la Unidad 43, abrió los ojos cuando pasamos, ni temeroso, ni curioso, simplemente vacío. Idris no habló. Tampoco los médicos. ¿Qué había que decir? Trajimos a todos los supervivientes a bordo del Nox. A cada uno de ellos. No me importaba lo que fueran. Humanos, medio humanos, algo intermedio. Si habían nacido de la sangre de la tierra, ahora eran nuestros. Pero no todos estaban de acuerdo. Esa noche, fui convocado al alba resuelta, uno de nuestros destructores de clase portanaves exteriores. El capitán Morbin solicitó una reunión privada. No me gustaba Morbin. Nunca me gustó. Militante de la vieja escuela, del tipo de hombre que pensaba que la victoria se medía en cráneos. Luchaba por venganza, no por renacimiento. Entré en su sala de guerra esperando la habitual postura. En cambio, me encontré en una reunión de insurrección en toda regla. 3 capitanes de flota estaban sentados a su lado, todos veteranos, todos respetados, todos armados. Esto no es una rebelión, dije fríamente. Es traición. Morbin se recostó, imperturbable. Es supervivencia. Esas cosas que trajiste a bordo, esas abominaciones, no son humanas. Viste sus ojos. Están programadas, criadas. Fueron hechas por el Consejo, espeté. Víctimas, no amenazas. Son herramientas, Cade. Herramientas que pueden ser utilizadas en nuestra contra. Si la Orden Negra los construyó, ya están comprometidos. Lo miré fijamente. Entonces, ¿qué propones? Golpeó el costado de la mesa. Expúlsalos, a todos, y despoja de tu liderazgo a cualquiera que simpatice con su presencia antes de que esta flota se devore a sí misma desde dentro. Me acerqué, lento, medido. Luego me incliné. Si vuelves a hablar de motín,
Morvin, no te ejecutaré. Te lanzaré al espacio. Sin juicio, sin esclusa de aire, solo un conducto y una oración. No se movió, no parpadeó, pero lo vi. Miedo. Finalmente regresó. El tipo de miedo que nacimos para infundir. Salí de esa habitación sabiendo que la guerra ya estaba cambiando, no solo contra la Orden Negra, sino dentro de nosotros mismos. Se estaban trazando líneas. Ideales contra venganza. Humanidad contra pureza. No solo habíamos regresado con flotas. Habíamos regresado cargando nuestra maldición más antigua, la división. Y ahora sangraríamos por ella. 2 días después, los remanentes del Consejo lanzaron una contraofensiva. La base lunar de Sirint fue alcanzada con ataques de precisión. Quirúrgicos, rápidos, sin advertencia. Docenas de nuestros científicos murieron. La mayoría de los niños híbridos fueron capturados o masacrados. Los atacantes usaron naves camufladas con amortiguadores de energía. Tecnología que ni siquiera nosotros habíamos perfeccionado todavía. Uno de ellos dejó un mensaje grabado en el suelo de la luna. No puedes purificar el fuego. No fue solo un ataque militar. Fue una declaración. Vieron lo que encontramos y temían que se lo contáramos a la galaxia. Así que quemaron la evidencia. Pero no toda. 2 niños sobrevivieron. La unidad 43. Y una niña a la que nunca le habían dado un nombre. La llamamos Sara. No podía hablar, apenas se movía, pero sus ojos contenían algo aterrador. Memoria. Recordaba todo. Idris y yo nos sentamos con ellos en la bahía médica mientras la IA monitoreaba sus signos vitales. Se están estabilizando, dijo en voz baja. Pero no son como nosotros. Nunca se les permitió serlo. Él asintió. ¿Confías en ellos? Preguntó. No, respondí. Pero los protegeré de todos modos. Incluso si eso divide a la flota. Me volví hacia él. Especialmente entonces. Porque esta guerra ya no se trataba solo de supervivencia. No se trataba de venganza. No realmente. Se trataba de en que nos convertiríamos. Y en este momento, estábamos al borde de algo antiguo y cruel. Algo que el Consejo intentó dar a luz. Algo que todavía susurraba a través del vacío. De vuelta en mis aposentos, vi viejas grabaciones de la Tierra de antes del silencio. Disturbios, hambrunas, ciudades colapsadas, gente comiendo ratas y hirviendo agua en barriles de acero. Vi a políticos sonreír mientras las naciones ardían. Vi cómo la humanidad se traicionaba a sí misma mucho antes de que lo hicieran las estrellas. Y sin embargo, sobrevivimos. Siempre lo hacemos. No porque seamos puros, no porque seamos justos, sino porque cuando el cielo se cae, no suplicamos. Construimos armas con los escombros y apuntamos más alto. Hay un momento después de cada guerra, una pausa entre la sangre y la reconstrucción donde te haces una pregunta que no quieres responder. ¿Valió la pena? Estaba solo en la cubierta de observación del Noxernum, contemplando las cicatrices en el cielo de Sirint. Restos flotaban en la atmósfera superior. Alas rotas de cruceros del Consejo orbitando lentamente un mundo que una vez nos gobernó. Todavía se elevaba humo de una de las torres de retransmisión que no nos habíamos molestado en reparar. Cada vez que el viento cambiaba, se podía oler la electrónica quemada y el combustible filtrándose en la estratosfera. El precio estaba aumentando, y ni siquiera habíamos cruzado al corazón de la galaxia todavía. Almirante, dijo Idris, entrando silenciosamente. La encontramos. Me volví. ¿Encontraron qué? La señal. 2 palabras, pero mi estómago se encogió. La habíamos estado cazando desde el comienzo de la campaña. No todos los secretos que guardaba el Consejo estaban enterrados en un búnker o encerrados en una bóveda. Algunos flotaban en la oscuridad. Paquetes de datos, transmisiones aisladas, archivos automatizados cabalgando los vientos solares entre sistemas. Pero la señal, esto era otra cosa. Se rumoreaba que provenía de la Tierra. La transmisión final antes de que nos oscureciéramos. Algo que el Consejo nunca mostró a la galaxia. Algo que intentaron borrar. Idris y yo nos sentamos en la sala de guerra privada mientras los técnicos descifraban el fragmento de la señal.
Había sido dispersado, codificado en capas de subpulso diseñadas para ocultarse dentro de la radiación de fondo. La única razón por la que la captamos fue porque Sara, la niña híbrida que rescatamos, reaccionó a un débil patrón de resonancia en uno de nuestros barridos de vigilancia. Ella no debería haberlo notado. Diablos, ningún humano o máquina lo había hecho nunca, pero ella sí. Y ahora la teníamos. Iniciando descifrado, anunció el técnico. Tiempo estimado, 3 minutos. Podía sentir mi corazón latiendo más fuerte que en el fragor de la batalla. Porque fuera lo que fuera, tenía peso. No se sentía como datos. Se sentía como una confesión. La pantalla parpadeó, estática, luego un rostro, masculino, cabello gris, mandíbula afilada, sin insignias, sin etiquetas con su nombre, solo una habitación oscura detrás de él, y ojos cansados mirando a la lente como si no hubiera dormido en semanas. Luego habló. A cualquiera que todavía esté escuchando, mi nombre es Dr. Elías Vaughan, director del proyecto Edén Negro, el último soberano de la Tierra. Si este mensaje les está llegando, significa que el Consejo no logró enterrarlo, y eso significa. Hizo una pausa, bajó la mirada, se recompuso. Eso significa que la humanidad está viva. Se me cortó la respiración. Idris se inclinó hacia adelante. Lo que les han contado sobre nuestro silencio es una mentira. No fuimos conquistados. No fuimos quebrantados. Elegimos el silencio porque la verdad, si salía a la luz, habría condenado a más que solo a la Tierra. Habría roto la galaxia. Ellos nos crearon, no al revés. La habitación se heló. Mucho antes de que se formara el Consejo, antes de la era de paz y unificación, hubo guerra. Guerra real, civilizaciones surgieron y ardieron a través de las estrellas. Una de ellas era humana. La primera, la original. Nuestros antepasados poblaron cientos de sistemas con ramificaciones, espejos genéticos, experimentos extraplanetarios. Fuimos dioses una vez. Luego caímos. El Consejo no fue nuestro salvador. Fue nuestra prisión. La Orden Negra fue formada por supervivientes renegados del antiguo imperio. Humanos que traicionaron a los suyos para evitar un segundo ascenso. Hicieron un trato con los primeros fundadores del Consejo. Que la Tierra fuera quebrantada, olvidada, reescrita. Y a cambio, la humanidad sería encadenada para siempre. La pantalla se congeló por un momento. La estática surcó su rostro, luego se reanudó. Usaron a nuestra propia gente para esclavizarnos. Armaron la culpa, la historia, la tecnología. Borraron nuestro origen y nos reescribieron como la última especie. Primitiva, emocional, peligrosa, pero nunca fuimos los últimos. Fuimos los primeros. El mensaje terminó. El silencio en la habitación era sofocante. Idris se levantó, caminando de un lado a otro. Esto no puede ser real. Esto reescribe todo, cada registro, cada texto fundacional. Construyeron el Consejo sobre la idea de que la humanidad era una amenaza porque éramos jóvenes, inestables. Pero si fuimos los primeros, entonces el Consejo se basa en una mentira. Terminé. ¿Y la Orden Negra? Preguntó. No son solo el enemigo, dije en voz baja. Son nuestros hermanos. Durante 3 horas, me senté en mi silla de mando, pensando. Todo lo que había creído sobre esta guerra, sobre la venganza, sobre los crímenes del Consejo, todo encajaba. Pero esta verdad era más grande que la justicia. Esto ya no se trataba solo de rebelión. Se trataba de identidad. Si la humanidad realmente fue la primera, si la galaxia se construyó sobre nuestras cenizas, entonces no solo estábamos luchando por la supervivencia. Estábamos luchando por reclamar un legado. Pero, ¿cuál sería el costo? Porque una verdad tan grande no podía permanecer en silencio. No una vez que saliera a la luz. El equilibrio de la galaxia se construyó sobre una mentira de evolución pacífica, sobre la ilusión de diversidad y diplomacia. Pero si cada especie se remonta a nosotros, si somos su origen, entonces la mentira no se derrumba silenciosamente, detona. Los líderes de la flota se reunieron esa noche. Algunos de ellos ya habían visto la señal. A otros se la mostramos. Las reacciones variaron.
El comandante Arrow, uno de los capitanes más antiguos entre nosotros, negó con la cabeza. Esto comenzará una guerra mucho peor de lo que hemos visto. No solo con el Consejo, con cada especie, cada mundo que cree que la Tierra es inferior. Nos llamarán tiranos, dijo otro. Imperialistas, invasores. Ya lo hacen, espeté. El capitán Morvin se levantó de nuevo. Siempre el martillo contundente. Esta es nuestra oportunidad. Usémosla. Transmitamos la verdad. Dejemos que se propague. Quieren temernos. Que lo hagan. Pero Idris negó con la cabeza. Si empezamos a reclamar ascendencia divina, fracturaremos nuestras propias filas. No todos ahí fuera quieren ser dioses. Algunos de nosotros solo queremos ser libres. No se equivocaba. La humanidad no estaba unificada por el ego. Estábamos unificados por el dolor, por la memoria, por la traición que todos llevábamos. Si esta verdad nos convertía de víctimas en gobernantes, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que la misma arrogancia que infectó al Consejo comenzara a infectarnos a nosotros? ¿Cuánto tiempo antes de que nos convirtiéramos en el próximo imperio? Al final, tomé la única decisión que pude. Enterraríamos el mensaje por ahora. No borrarlo, no destruirlo, sino esconderlo en las profundidades de los archivos de la flota, bloqueado bajo claves de IA, solo para ser abierto si yo daba la orden. Porque la galaxia no estaba lista y nosotros tampoco. Sara, la niña híbrida, vino a verme esa noche. No habló, pero no necesitaba hacerlo. Simplemente se paró en la puerta de mis aposentos, observándome como si ya supiera lo que había visto. Sus ojos eran más viejos de lo que deberían ser. Demasiado peso en ellos, como si llevara más que solo memoria. Llevaba la verdad. Y ella también le tenía miedo. Me arrodillé frente a ella lentamente y extendí la mano. Nunca se suponía que sobrevivieras, dije suavemente. Ella tocó mi pecho, justo sobre mi corazón. Luego susurró una sola palabra. Regresa. Eso fue todo, pero me sacudió más profundamente que cualquier discurso. Porque no quería decir volver. Quería decir convertirte. En las semanas que siguieron, reforzamos la flota, duplicamos nuestras patrullas, lanzamos misiones de operaciones encubiertas para cazar a la Orden Negra donde quiera que todavía pulularan. Uno por uno, los arrastramos a la luz. Antiguos humanos retorcidos por el miedo, atados por una doctrina más antigua que cualquier decreto del Consejo. Pero no suplicaron. No lo negaron. Cada uno de ellos dijo lo mismo antes de morir. Nunca debisteis alzaros de nuevo. Que teman nuestro ascenso. Que sientan lo que sentimos. Olvidados en el polvo mientras construían imperios sobre nuestros huesos. Porque las estrellas nunca fueron suyas. Eran nuestras y las estamos recuperando. Comenzó con susurros, como siempre. La moral de la flota había caído desde la señal. La real. La verdad enterrada bajo 1000 años de mentiras. Solo el alto mando sabía lo que realmente significaba el mensaje final del Dr. Elias Vaughan. Pero los secretos tienen una forma de filtrarse en el aire. Y ahora esa verdad se estaba convirtiendo en un veneno. Ya no éramos los justos. Ya no éramos los oprimidos, alzándose para reclamar su dignidad. Ahora éramos otra cosa, algo más antiguo, algo temido. Algo que la galaxia había escrito en mitos y luego quemado de cada registro que pudo encontrar. Los primeros, el origen, los dioses olvidados de una galaxia construida sobre su caída. Y eso asustaba a todo el mundo. El capitán Morvin no se molestó en esperar esta vez. Reunió 4 naves, el Vindicador, el Reocuario Frío, la Espada de la Piedad y la Corona Dentada, y rompió la formación. No preguntó, no explicó. Simplemente se fue. Su transmisión para mí fue breve. Enterraste nuestro derecho de nacimiento. Prefieres ser un mártir que un rey. No nos alzamos para pedir permiso, Cade. Nos alzamos para gobernar. Si no nos guías hacia el futuro, lo tomaremos sin ti. Luego cortó la línea. Ni siquiera parpadeé. Lo esperaba. Diablos, contaba con ello. Hombres como Morvin no querían justicia. Querían dominio. Para ellos, los crímenes del Consejo no eran personales. Eran políticos. Solo combustible para una toma de poder.
La verdad sobre el origen de la humanidad no fue una revelación para él. Era un trono, y lo construiría con los huesos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Deberíamos cazarlos, gruñó Idris. Ahora, antes de que empiecen a reunir a otros. Me apoyé en el borde de la mesa de mando, con los ojos escaneando el mapa. Lo haremos, pero todavía no. Van a difundir esa señal, a convertirla en profecía. Lo sé. Idris hizo una pausa. Entonces, ¿por qué esperar? Porque el miedo evita que los débiles elijan bando demasiado pronto. Dejemos que observen a Morbin. Dejemos que escuchen sus sermones y vean lo que realmente es. Y cuando estén hartos de él, lo miré a los ojos. Les recordaremos quiénes son los verdaderos dioses. Pero ese no era nuestro mayor problema. Porque mientras Morbin intentaba construir un trono en el espacio, algo mucho peor había despertado en casa. Recibimos la señal a las 3, hora de la nave. Una sonda de espacio profundo, una de las primeras, envió un pulso desde el sistema Sol, la Tierra, la cuna, la que rompió el silencio, el único lugar al que aún no habíamos regresado. La señal no eran coordenadas, no eran datos. Era una advertencia. Corta, contundente, cruda. Dejaron algo atrás bajo la corteza. Está despierto. Luego se oscureció. La habitación se heló mientras la reproducía de nuevo para Idris y nuestro analista de IA senior, Merrick. Nunca escaneamos tan profundo, dijo Merrick. Durante el protocolo Éxodo, solo monitoreamos la radiación a nivel de superficie y las firmas de calor. ¿Y ahora? Pregunté. Merrick vaciló. Ahora hay movimiento. Mostró escaneos térmicos de las últimas 24 horas. Temblores profundos bajo la plataforma del Pacífico. Niveles de actividad que no se habían visto en siglos. Pensamos que era deriva tectónica, añadió. Pero hay un patrón, un ritmo. Fruncí el ceño. ¿Crees que es artificial? Creo que lo que sea que se esté moviendo ahí abajo nunca debió ser encontrado de nuevo. Votamos. Se despacharon 3 naves a la Tierra. Clase furtiva, tripulación mínima, solo equipos de reconocimiento y extracción. Sin armas a menos que fueran provocados. Quería ojos. Quería confirmación. Lo que obtuve fue horror. El primer equipo penetró en la antigua cuna del Pacífico, una vez el sitio de la última ciudad submarina de la Tierra, colapsada durante el bombardeo orbital del Consejo hace 162 años. Pensamos que nada había sobrevivido, pero las estructuras aún estaban parcialmente intactas. Y en la cámara central, en las profundidades de las ruinas, estaba el monolito, de 12 metros de altura, negro, angular, sin puntos de entrada visibles, sin reflejo. Absorbía la luz como un vacío en la realidad. Más antiguo que cualquier cosa que hubiéramos visto. Prehumano, quizás, o posthumano. Uno de los miembros de nuestro equipo, el teniente Bass, caminó hacia él. Luego cayó. Sin advertencia, sin sonido. Simplemente se desplomó como si alguien hubiera desenchufado su alma de su cuerpo. El resto retrocedió. Inteligente. Demasiado tarde. Bass no estaba muerto. Estaba hablando. Excepto que su boca nunca se movió. Cada unidad de comunicaciones en la nave explotó con su voz. Fuimos reyes una vez. Dimos fuego a las estrellas y las estrellas nos traicionaron. Ahora recordamos. Luego gritó e implosionó. Su cuerpo se plegó sobre sí mismo como acero colapsando. Los huesos desaparecieron. La sangre se evaporó. No quedó nada más que cenizas. Sellamos el lugar. Nadie habla de ello oficialmente. Se ordenó a la tripulación guardar silencio. Las grabaciones se almacenaron bajo triple cifrado, accesibles solo para mí e Idris. Pero el rumor ya se había filtrado. La Tierra está viva y está recordando. De vuelta en el Nox, Idris y yo nos sentamos en silencio. Él lo rompió primero. Creo que el Consejo no solo borró nuestra historia, dijo. Creo que nos estaban protegiendo de ella. No respondí. No podía, porque podría haber tenido razón. ¿Y si la humanidad no cayó porque fuimos conquistados? ¿Y si caímos por nosotros mismos? ¿Y si lo que sea que fuimos, cualquier poder que solíamos tener, era demasiado?
Y ahora estaba despertando. Pero esa no era la peor parte. El monolito volvió a pulsar 2 días después. Y esta vez no solo envió una señal. Transmitió a través del espacio del Consejo, a través de nuestra flota, a través de la flota de Morbin. Y el mensaje: éramos nosotros. Dialecto antiguo de la Tierra. Lenguaje preconcejo reconstruido a partir de ruinas olvidadas. Una voz, masculina, autoritaria, sintética y antigua. Somos la primera llama. La forja de sangre, la especie suprema. Nuestro silencio fue exilio. Nuestro exilio ha terminado. Arrodíllense o ardan. Se repitió 2 veces. Luego los cielos volvieron a quedar en silencio. Reuní al liderazgo en 1 hora. Este no es nuestro mensaje, dije. No fue enviado por nosotros. No fue autorizado. ¿Esperas que a la galaxia le importe? Escupió alguien. Suenas como esa voz. La llevas en tu postura, Cade. Idris golpeó la mesa con el puño. Basta. Pero la sala ya había comenzado a fracturarse. Las miradas se desviaron. La desconfianza estaba creciendo y entonces la daga final. Morbin envió un mensaje a cada capitán de flota. Su rostro apareció, sonriente, triunfante. ¿Ven? Las estrellas recuerdan que el fuego dentro de la tierra no fue enterrado. Fue sepultado. Cade quiere sofocarlo. Yo quiero desatarlo. La elección es suya. Sigan al hombre que esconde su corona, o sigan al hombre que la encenderá. Perdimos 6 naves más ese día. No desertaron a Morbin. Se oscurecieron, en silencio. Iban a la tierra, al monolito, a lo que sea que esperara debajo. Esto ya no es una guerra por la justicia. Es una guerra por nuestra alma. Porque ya no estamos luchando contra el Consejo. Estamos luchando contra lo que solíamos ser y lo que podríamos volver a ser. El primer disparo en la guerra civil de la humanidad no provino del Consejo. Vino de nosotros. De las manos de aquellos que una vez estuvieron hombro con hombro en el vacío. Hombres que vitorearon juntos mientras rompíamos las cadenas de Sirint. Mujeres que enterraron a sus familias en tumbas hechas por el Consejo y juraron que nunca dejarían que otra generación sufriera el mismo destino. Pero el poder cambia a los hombres. Y la verdad los quema vivos desde adentro hacia afuera. Las naves de Morbin nos atacaron durante una carrera de suministros en el alcance de Varos. 7 portanaves, 2 acorazados, sin advertencia, sin declaración, solo armas activas y un único mensaje cifrado rebotando en nuestras comunicaciones. Cade elige el silencio. Yo elijo el fuego. No apuntaron a nuestros buques de guerra. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado obvio. Fueron a por nuestros cargueros médicos, nuestras bodegas de refugiados, nuestros transportes de suministros, los que llevaban a los niños híbridos que habíamos rescatado, a los que Sara había estado ayudando a sanar. Los primeros en morir fueron civiles. No guerreros, no rebeldes, solo aquellos que todavía creían que la rebelión significaba algo puro. Para cuando respondimos, ya era demasiado tarde. 1/4 parte de nuestra flota humanitaria había sido vaporizada. Algunos de ellos ni siquiera tenían escudos. Cascos básicos que realizaban logística entre estaciones remotas. Nunca lo vieron venir. Estaba en la sala de guerra del Nox Eternum. La pantalla parpadeando en rojo mientras los informes de bajas inundaban el sistema. Idris miraba los números como si fueran un idioma extranjero. Por un momento, ni siquiera pudo hablar. Yo sí. No solo está rompiendo filas, dije. Está tratando de forzar la evolución. Idris levantó la vista lentamente. Cree que el monolito lo eligió. Asentí. Y ahora va a intentar convertirse en lo que sea que la Tierra enterró. El monolito lo había cambiado todo. No solo existía. Hablaba no con palabras, con memoria, con presión, con el peso de 1000 vidas olvidadas que se alzaban desde el polvo y te agarraban la columna vertebral. No lo entendíamos del todo, pero cuantas más naves se acercaban, más gente cambiaba. Algunos se volvían catatónicos. Otros empezaban a hablar en dialectos muertos. Un soldado se cortó la garganta mientras repetía la misma frase una y otra vez. Fuimos dioses. Nos rompimos. Ardimos.
Las estrellas fueron nuestro castigo. Pero Morbin no le temía. Lo adoraba. Lo llamaba el Padre Llama. Afirmaba que no era un arma. Era una baliza. Un llamado para que la humanidad se alzara de nuevo, no como rebeldes, sino como los verdaderos arquitectos de la galaxia. Y sus seguidores le creían. Intentamos llegar a la Tierra de nuevo, esta vez con una fuerza de tarea adecuada, naves con escudos, drones controlados por IA. No se permitía a la tripulación cerca del núcleo del monolito. Nunca lo logramos. A mitad de camino a través de la heliosfera de Sol, nuestras propias naves se volvieron unas contra otras. No por fuego enemigo, por comandos de anulación internos. Miembros de la tripulación corrompidos. Núcleos lógicos de IA reescritos en pleno vuelo. Uno de nuestros propios capitanes, un hombre que conocía desde hacía 20 años, abrió su esclusa a mitad de viaje y salió al espacio sin traje, sonriendo todo el tiempo. No estaban desertando. Estaban siendo llamados. Nos retiramos. Tuvimos que hacerlo. Fuera lo que fuera el monolito, no era solo historia. Estaba vivo. No como una mente, no como un dios, algo más profundo, algo más antiguo, quizás ni siquiera inteligente de una manera que pudiéramos entender. Pero tenía intención y ya había infectado la sangre de demasiados. Necesito bajar allí, le dije a Idris 2 días después. Me miró como si ya estuviera muerto. No volverás. Entonces no volveré, dije. Pero esto termina con la Tierra de una forma u otra. Golpeó las manos sobre la mesa. No estás pensando con claridad, Cade. Esa cosa no te habla. Te reescribe. Crees que estás tomando decisiones, pero no es así. Por eso necesito ir. Él se quedó mirando. ¿Crees que Morbin se equivoca? Continué. Sé que se equivoca, pero ya no podemos luchar por teorías. Alguien tiene que enfrentarlo. Alguien tiene que hacer la pregunta en voz alta. Idris no dijo nada. Así que terminé el pensamiento por él. ¿Somos monstruos intentando recordar que fuimos humanos? ¿O somos humanos fingiendo que nunca fuimos monstruos? Me fui 2 días después en una corbeta despojada con un solo miembro de la tripulación. Sara. No la quería a bordo. Le dije que no 3 veces, pero no escuchó. Tampoco habló. Simplemente me miró hasta que cedí. El monolito la había tocado. Si iba a enfrentarlo, necesitaría a alguien que lo entendiera, incluso si no podía explicar cómo. La Tierra no había cambiado mucho, al menos no en la superficie. Desde la órbita, todavía se veía como el mundo que recordaba de videos descoloridos y promesas huecas. Océanos azules, nubes blancas, cicatrices de verde y gris. Pero debajo de esa belleza, el planeta se estaba muriendo. La biosfera desestabilizada, los niveles del océano subiendo, las fracturas de la corteza ensanchándose cerca de la posición del monolito. El planeta gemía de dolor, y algo se movía debajo de él. Aterrizamos cerca de las ruinas de la cuna del Pacífico. El monolito se alzaba al borde del abismo, medio sumergido en roca fundida, brillando con un pulso interno que no tenía sentido científico. Cuanto más nos acercábamos, más pesado se volvía el aire, no por el calor, por el peso. Mi mente se sentía más lenta. Mis pensamientos, enredados. Las emociones cambiaban. Viejos recuerdos afloraron. La ejecución de mi padre. El último aliento de mi madre. La primera vez que maté a un hombre. Todo ello danzando justo detrás de mis ojos como fantasmas susurrando a través de un cristal. Sara no se inmutó. Caminó delante de mí, descalza sobre piedra quemada, con la vista fija al frente como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. El monolito nos saludó sin palabras. No puedo describirlo, no del todo. No hubo voz, ni sonido, solo sentimiento, solo saber. De repente, estaba en otro lugar. No físicamente, pero mi mente estaba en otra parte. Las estrellas ardían en rojo. Flotas más grandes que galaxias rugían a través del vacío. Y a su mando, nosotros, la humanidad, ascendidos, intocables. Pero no éramos héroes. Éramos tiranos. No guiábamos a las estrellas. Las conquistábamos. Y cuando la última especie se resistió, no negociamos.
Borramos. Caí de rodillas, vomitando. La sangre brotaba de mi nariz. Mis oídos zumbaban con estática. Sara se arrodilló a mi lado, poniendo una mano en mi pecho. Y entonces la oí. La voz del monolito. No una palabra, no una frase, solo una emoción. Arrepentimiento. No fuimos enterrados porque fuéramos débiles. Fuimos enterrados porque pedimos serlo. Nos encerramos. Vimos en lo que nos convertimos y elegimos el silencio. El consejo no nos aprisionó. Nosotros construimos la jaula. Y ahora la estábamos abriendo de nuevo. Volví en mí en la corbeta 2 horas después. Sara estaba sentada frente a mí, en silencio. No preguntó qué vi. Ya lo sabía. Ella también lo había visto. Miré por el visor hacia las estrellas. No están listos, dije. Ella asintió. Tampoco lo estábamos nosotros. Mientras nos preparábamos para partir, llegó una señal de emergencia. Morvin había activado la reliquia. El monolito bajo la Antártida. Había más de uno, y ya no estaba inactivo. La cuenta atrás había comenzado. La Tierra tembló. Desde la órbita, la agitación tectónica se ondulaba como olas a través de los continentes. Los océanos se abultaban de forma antinatural. La gravedad se deformó y cicatrices de material fundido rasgaron la corteza antártica. El monolito en el sur, el premio de Morvin, ya no estaba en silencio. Pulsaba como un latido. No un latido. Un tambor de guerra. Una señal de que lo que fuera que había estado aprisionado bajo la tierra no solo estaba vivo. Se estaba alzando. Estaba en el puente de mando del Nox Eternum, todavía en carne viva por lo que vi en el monolito del Pacífico. La verdad se había grabado a fuego en mi mente. No éramos las víctimas. Éramos los creadores de genocidios, los portadores de la antorcha de un imperio muerto, una especie que una vez quemó galaxias hasta las cenizas y lo llamó paz. Y cuando finalmente vimos en lo que nos habíamos convertido, nos enterramos a nosotros mismos. Los monolitos no eran prisiones. Eran cerrojos para proteger a la galaxia de nosotros. Y Morvin estaba a punto de abrirlos todos. ¿Estado del sitio antártico? Le pregunté a Idris. Cataclísmico, dijo, sombríamente. El polo sur se está partiendo. Colapso atmosférico en 72 horas, y hemos confirmado que hay otro monolito, más grande, el doble del tamaño del que está en el Pacífico. Apreté la mandíbula. Morvin ya está allí. Está transmitiendo señales al núcleo. Código preconcejo, algo que no hemos podido rastrear. ¿Pico de las reliquias? Idris asintió. Está intentando despertar lo que sea que aún esté latente bajo la corteza. Me volví hacia el mapa de la flota. ¿Cuál es el riesgo? Marrik, nuestro analista de IA, respondió. ¿Mejor proyección? Aniquilación planetaria total. ¿La peor? Trascendencia planetaria, dijo en voz baja. No sabemos que fue enterrado bajo el hielo. Pero si Morvin tiene éxito, podría no solo convertirse en un dios. Lo miré fijamente. Podría convertirse en quienes éramos. Dejamos la órbita inmediatamente. Cada nave que pudimos reunir. No para la conquista, no para la venganza, sino para detener el renacimiento de una humanidad que debería haber permanecido muerta. Llegamos sobre la Antártida 16 horas después. El cielo del sur estaba ahogado en ceniza y relámpagos. Tormentas de estática rodaban a través de nubes negras. La temperatura había caído por debajo de los niveles de supervivencia. Pero en las profundidades, en el corazón del cráter del monolito, el calor aumentaba. Y en su centro, la flota de Morvin. 30 naves en un anillo cerrado. Sus armas no estaban activas. Sus escudos estaban bajos. Pero no estaban indefensos. Porque estaban conectados directamente al monolito. Sus motores pulsaban con una energía que no provenía de ningún reactor que yo hubiera visto. Sus tripulaciones no respondían a las llamadas. Algunos estaban sentados en sus controles, con los ojos brillando con una débil luz inhumana. Otros permanecían inmóviles, cantando en dialectos muertos, con las manos sangrando por inscripciones talladas en su propia piel. Ya no eran soldados. Eran recipientes. Esto no es una flota, susurró Idris,
horrorizado. Es un coro. Asentí. Y le están cantando a algo en la oscuridad. Sabía dónde estaría Morvin. Dentro de la cámara del núcleo terrestre, bajo 6 kilómetros de hielo y metal. Así que bajé. No con un ejército, no con un equipo de asalto, solo yo y Sara. Si moría allí abajo, necesitaba morir como un hombre, no como un símbolo. Y si fallaba, no quería que otra alma fuera esclavizada por esa oscuridad. El descenso fue un infierno. El hielo se hizo añicos a nuestro alrededor. Los terremotos partieron las paredes del túnel. Los pulsos del monolito interfirieron con nuestra navegación, nuestros sensores, nuestro propio sentido del tiempo. Las horas se desdibujaron en minutos. En un momento, vi una imagen parpadeante de mi madre, muerta hace mucho tiempo, de pie en un pasillo roto, susurrándome que diera la vuelta. Era un truco, una prueba. El monolito quería saber si recordaba quién era realmente. Y lo recordaba. Un niño que lo perdió todo. Un soldado que sangró por la justicia. Un hombre que miró a la divinidad a los ojos y eligió la misericordia en su lugar. Llegamos al núcleo. La cámara era vasta, una herida ahuecada bajo el mundo, iluminada solo por el resplandor del monolito incrustado en la roca como una enorme raíz negra. Y ante él, con los brazos extendidos, estaba el capitán Morvin. Pero ya no era solo un hombre. Su piel brillaba con hebras de nanitos. Sus ojos eran soles de plata. Su voz resonaba en capas como si múltiples versiones de él hablaran a la vez. Llegas tarde, Cade. Caminé hacia adelante. ¿Qué estás haciendo? Estoy cumpliendo nuestro propósito. Estás deshaciendo todo por lo que luchamos. No, lo estoy corrigiendo. Viste la verdad. Nunca debimos ser esclavos. Fuimos reyes, constructores, arquitectos de galaxias. Y ahora hemos recordado. Recordaste la parte equivocada, espeté. Recordaste el poder, pero no el costo. El costo fue la debilidad. El costo fue la paz. No, Morvin. El costo fue la extinción. Lo destruimos todo. Y cuando finalmente vimos lo que éramos, nos pusimos a dormir. Esta fue la disculpa. Esta fue la redención. La redención es para los culpables. Yo no siento nada más que claridad. Se hizo a un lado. Detrás de él, el monolito se abrió, y dentro de él, una forma, un ser, alto, fluido, humano, pero no. Su cuerpo estaba compuesto de hebras metálicas cambiantes. Su rostro reflejaba el mío, no perfectamente, más como un eco, un reflejo de en quien podría convertirme si soltara todo lo humano en mí. El monolito lo había hecho a partir de nuestro ADN, de nuestra historia. Esto era lo que la humanidad fue una vez, una forma perfeccionada, fría, eterna, imparable. Me miró. Estás incompleto, dijo. Sara dio un paso adelante antes de que yo pudiera hablar. El ser se volvió hacia ella, hizo una pausa. Su rostro cambió. Por primera vez, mostró algo parecido a la incertidumbre. Eres defectuosa, dijo. Sara asintió. Luego dijo una palabra. Bien. Y en ese momento, lo entendí. No estábamos destinados a ser dioses. Estábamos destinados a recordar porque nunca deberíamos serlo. Sara era la respuesta. No el monolito. No la perfección, sino la imperfección. Elección, dolor, memoria. Era la hija del mundo roto, criada en silencio, enseñada por fantasmas. Nunca había matado, nunca había conquistado, pero llevaba cada cicatriz que el resto de nosotros intentábamos olvidar. Y el monolito la vio no como una amenaza, sino como un espejo. Me volví hacia Morvin. Esto termina ahora. No puedes detenerlo, se burló. La llama ha sido encendida. Levanté la mano. Sara tocó el monolito y todo se apagó. Una luz explotó. No destrucción, sino liberación. La energía se desvaneció. Los ecos desaparecieron. El monolito se rompió. No en una ruptura violenta, sino como hielo derritiéndose en primavera. Simplemente se disolvió. El ser se desvaneció. Morvin colapsó, gritando. No de dolor, de pérdida. No solo había fallado.
Había recordado. El monolito le dio un último regalo. El recuerdo de lo que una vez hizo. Y lo rompió. Emergimos de la Tierra 2 días después. No hacia el fuego, no hacia la guerra, sino hacia el silencio. Los monolitos de todo el planeta habían quedado inactivos. La flota de Morbin, a oscuras. Algunos quedaron a la deriva. Algunos regresaron, otros se autodestruyeron, sus tripulaciones incapaces de soportar la verdad. Y el Consejo observaba. No dijeron nada porque vieron que la verdad había sido revelada, pero no con fuego, con perdón. Regresé al Noxum, no como un héroe, no como un dios, solo un hombre, con cicatrices, cansado y más humano de lo que nunca había sido. No transmitimos la grabación. No nos declaramos la primera especie. Simplemente hicimos lo que siempre hicimos mejor. Sobrevivimos. Y la Tierra comenzó a sanar. Los océanos se calmaron. Los temblores se desvanecieron. Y en las profundidades de la corteza, el último monolito volvió a dormir, esperando, por si acaso volvíamos a olvidar. Epílogo. Años después, una niña llamada Sara se pararía en un podio en Sirin 7. Contaría una historia sobre un hombre que se enfrentó a las peores partes de su pueblo, no para destruirlas, sino para elegir algo mejor. No la perfección, no la divinidad, solo la humanidad. Defectuosa. Frágil.